Qué bueno estar en la casa de Dios, ¿verdad? Están cambiando los tiempos, todavía tenemos que tener precaución con lo relacionado a la pandemia, pero bueno, parece que ya las limitaciones de aforo y muchas cosas están cambiando y eso nos permite venir más personas a la casa de Dios, aunque si estás asistiendo también desde tu casa o desde cualquier otro sitio con los dispositivos, pues también es una bendición que puedas aprovechar este tiempo para adorar a Dios, concentrarte en las cosas de Dios. El Evangelio de Lucas, una bendición de Evangelio, te animo a leerlo. Evangelio significa buenas noticias y parece que todo lo relacionado con Evangelio, buenas noticias, es solamente para aquellos que no creen. También es para nosotros los creyentes, siempre hay buenas noticias en Jesucristo, a pesar de que a nuestro alrededor parece que solo hay malas noticias. Es una bendición ir leyendo este Evangelio. Vale la pena porque cada libro, cada Evangelio en este caso, tiene su enfoque acerca de Jesucristo o acerca de esas buenas noticias. Y Lucas le gusta mucho hacer énfasis en el tema de la historia, pero no la historia en cuanto a que nos va a contar algo que ha pasado sin más, sino en enfatizar cómo no es que exista una historia de la humanidad que se estudia en el instituto o en la universidad o está en los libros o en internet y que de repente Dios aparece en esa historia, sino que Dios es el que hace la historia. Y eso es lo que nos va demostrando Lucas para darnos a conocer una bendita realidad de esa preciosa historia que Dios está haciendo, hace, y es la primera venida de Jesús al mundo. Esa es la buena noticia. Capítulo 4 de este Evangelio precioso. Capítulo 4 de Lucas. De los versículos 31 al 44. Y en esta historia Jesucristo nos trajo la verdadera libertad. ¡Qué maravilla! Vamos a empezar leyendo despacio. Es un texto que parece largo, pero nada más empezar ya te va enganchando y quieres saber más y qué pasa. Es una bendición de texto. Se nota que está inspirado por el Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 31. Dice así: desde allí, se refiere desde Nazaret, desde allí descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Allí se dedicaba los sábados a enseñar a la gente, que se admiraba de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo que exclamó a gran voz: «Déjanos en paz, Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Te conozco bien, tú eres el Santo de Dios». Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio derribó al endemoniado y salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban perplejos y comentaban: «¡Qué poderosa es la palabra de este hombre! ¿Con qué autoridad da órdenes a los espíritus inmundos y estos salen?». Y la fama de Jesús se difundía por toda la región. Jesús salió de la sinagoga y fue a casa de Simón, cuya suegra tenía una fiebre muy alta. Rogaron a Jesús que la curase. Él, inclinándose, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al instante, le servía. A la puesta del sol llevaron ante Jesús a toda clase de enfermos y él los curaba poniendo sus manos sobre cada uno de ellos. También de muchos de ellos salían demonios que decían a voces: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió de Capernaum y se retiró a un lugar desierto. La gente le buscaba y cuando le encontraron trataron de retenerle para que no los abandonase. Pero él les dijo: «También es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios a otras ciudades
porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesucristo nos trajo la verdadera libertad. Y esto tiene que ver con el texto que hay justo antes. Si tienes ahí en tu Biblia, puedes ver como unos versículos antes, Jesús está en Nazaret, que es de donde venía, lo acabamos de decir al principio, y en la sinagoga, en Nazaret, él había leído un texto que está en el profeta Isaías, y en ese texto decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año de gracia del Señor. Es en este contexto, en este texto que había leído antes en Nazaret, que el evangelista Lucas quiere registrar cómo Jesús ya está empezando a traer la verdadera libertad a ese pueblo y a la humanidad, en aquel tiempo y todavía en el tiempo presente. Porque cuando Jesús dice, está usando el texto del libro de Isaías, y es increíble porque lo atribuye a sí mismo. El que leía Isaías en aquella época, pues podía pensar que estaba hablando sobre el propio profeta de Isaías, o alguien que el Señor iba a enviar, o a lo mejor alguna persona, o alguna nación, alguien figurado, pero Jesucristo aplica sobre sí mismo este texto, y es que la Biblia entera realmente va sobre Jesucristo. Y él empieza diciendo que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, ha sido puesto sobre Jesús, Él ha sido llenado, Él ha sido escogido precisamente. Dice aquí, para dar buenas noticias a los pobres. Es una manera de expresar libertad a aquellos que no pueden valerse por sí mismos, por sus condiciones. No es una cuestión solamente de pobres económicamente. Y a veces nos trae este mundo la idea de que la libertad consiste en tener pues todo el dinero que podamos o todos los bienes materiales que podamos, y así podemos elegir lo que queramos. Nos da esa impresión. Pero es interesante cómo tenemos ejemplos, ¿verdad?, de personas muy ricas. Steve Jobs, por ejemplo, el que fundó Apple, riquísimo, y cada vez progresaba más y prosperaba más. Cáncer de páncreas, no había dinero para pagar un páncreas, no hay manera. Y murió así, en la plenitud de su vida, con todas sus riquezas. ¿De qué le valía? ¿Era libre realmente con todo ese dinero? Era también un pobre espiritual que no se daba cuenta cuál era la verdadera libertad. Y así tantos otros que piensan que acumulando riquezas van a conseguir la verdadera libertad. Y es que también hay pobres materialmente que han descubierto la verdadera libertad que trae Jesucristo y viven, paradójicamente para este mundo, en abundancia. Jesucristo ha venido a traer buenas noticias a estas personas que no se dan cuenta, o mejor dicho, se dan cuenta que son incapaces de por sí mismos ser liberadas de una esclavitud que a lo mejor no nos damos cuenta que existe, pero que vamos a ir viendo en este texto, que ya lo estamos viendo desde el versículo 31 hasta el 44. Es muy interesante también otro tema que se da en nuestro mundo sobre qué es la libertad. La libertad parece como si fuera aquella capacidad para elegir lo que yo quiera. Tú eres libre si puedes elegir lo que quieras. Da igual si es bueno o si es malo. La cuestión es que puedas elegir. Si no puedes elegir, no eres libre. Lo vemos a veces en las charlas sobre la sexualidad. Tú eres libre para elegir, da igual lo que tú quieras. Eso es lo bueno, esa es la libertad. Es lo que nos dice el mundo. Pero la verdadera libertad, lo que nos ofrece Jesús es precisamente la capacidad para elegir lo bueno. Lo que Dios quiere, eso es lo bueno.
La libertad también que se nos ofrece actualmente es una libertad en la que no existe el compromiso o no existe la fidelidad. Porque si hay compromiso ya dejas de ser libre. Se ve mucho con el tema del matrimonio, ¿verdad? Y en otros aspectos también. Si la cosa va mal, mejor corta, lárgate, déjalo todo. No te comprometas. Eres libre. Es el mensaje que nos da este mundo. Pero Jesucristo quiere traernos una verdadera libertad, donde ese compromiso, esa fidelidad, no es una cuestión de que dependamos de nosotros mismos, sino que Dios mismo nos ayuda, porque Él siempre ha sido y es fiel. Y además esa libertad que nos ofrece el mundo muchas veces es una libertad a costa de la esclavitud de otros. Es una libertad injusta. Jesucristo dijo que vino para predicar el año de gracia del Señor. Viene para dar libertad incluso aunque no lo merezcamos. Esa es la gracia de Dios. Nos regala. No es una cosa que podamos alcanzar, es una cosa que Dios nos da a través de Jesucristo. Además, habla aquí que viene a sanar a los quebrantados de corazón. Las situaciones difíciles, adversas, muchas veces nos esclavizan. Cuando nos va mal, cuando tenemos enfermedad, cuando no encontramos trabajo, cuando en nuestro entorno la gente no nos comprende o tenemos conflictos con los que nos rodean, o a lo mejor vivimos en un tiempo de guerra, o a lo mejor estamos en un sitio donde ha habido un desastre natural. Las cosas no van mal y nos esclavizamos en esa terrible situación. Ahí están los quebrantados de corazón. No es culpa de las personas que se queden así. La situación es muy difícil. Y ellos realmente no pueden salir de ahí. Y por eso ha venido Jesucristo para dar una verdadera libertad. Pero también habla de dar vista a los ciegos. La ignorancia también esclaviza y Jesucristo ha venido a traer luz, verdad, conocimiento de Dios. Interesante que dice libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos. Y es que estamos hablando de las cosas que vemos, pero también hay una realidad espiritual que no vemos, que también esclaviza al ser humano. Esas fuerzas del mal, ese diablo que desde el huerto del Edén viene atormentando al ser humano, del cual dice la Biblia que el mundo entero está bajo su dominio, por decirlo de alguna manera, Jesucristo vino a traer la verdadera libertad del diablo. Liberarnos del diablo. El reino de Dios se impone a ese reino de Satanás. Y no por una cuestión de simple lucha de igual a igual. Ya lo hemos cantado. Dios es mucho más poderoso. Nada que ver. Y Satanás, de hecho, está sometido al dominio de Dios. Así empieza entonces Lucas capítulo 4, versículo 31. ¿Cómo hace Jesús para traer esa verdadera libertad? Precisamente por lo que estamos diciendo, por su autoridad. Versículo 32, la gente se admiraba de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. En aquella época, las enseñanzas, ahora ocurre algo parecido, pero bueno, han cambiado las cosas. Las enseñanzas tenían que ver con lo que decían otros. Yo, por ejemplo, podía decir, bueno, os digo esto tal como dice el escritor famoso Spurgeon. Os digo esto tal como dice Einstein. Y entonces mi autoridad está basada en lo que han dicho otros, por decirlo de alguna manera. Y eso, pues, le da, digamos, peso a lo que yo digo. Pero no era así las enseñanzas de Jesús. Es interesante que Lucas no nos dice lo que Jesús estaba enseñando. Nos dice el impacto de sus enseñanzas. Jesús decía, de cierto os digo,
lo digo yo, porque Él es Dios y Él tiene toda autoridad. Él es quien puede decir lo que está bien y lo que está mal. Él es el único que puede traer libertad, el que puede quitar la venda de los ojos a los engañados por el diablo. Y la gente se admiraba de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. ¿Admiras las enseñanzas de Jesús? ¿Te llama la atención? Cuando Jesús habla, cuando leemos los evangelios, ¿te da admiración? Porque precisamente Jesús quiere causar esto para que lo busquemos. Es interesante que cuando se habla de ciencia, el primer paso para la investigación científica es la curiosidad. Los descubrimientos han venido así. Alguien le ha dado curiosidad. Ahí va, se ha caído una manzana. ¿Y cómo se habrá caído? Me llama la curiosidad. Y se crean leyes y físicas y se inventan vacunas y medicamentos. Jesús mismo, Dios mismo, nos habla en su palabra de una manera poderosa para llamar nuestra atención, para que admiremos lo que Él está diciendo y lo busquemos. Él quiere traernos la verdadera libertad. Ahora, esa autoridad no solamente se reflejaba en sus palabras, sino también en sus hechos. Lucas relata muy bien cómo palabras y hechos iban juntos. Jesucristo no era solamente una persona que tenía mucho carisma o que hablaba muy bien, como dicen aquí en España, tenía un piquito de oro. No era una persona así que, ¡ay, me encanta cómo habla, voy a escucharlo hablar sin más! Él también hablaba y hacía. Y en sus hechos se demostraba su autoridad. Vemos en el versículo 33 que había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo. Curioso, ¿verdad? Es curioso, porque la idea que a veces se tiene aquí sobre el diablo, el tema de la posesión demoníaca, que muchas veces se usa en los medios de comunicación, en la tele, en los libros, para asustar y para dar una imagen, no es del todo equivocada, pero no es toda la verdad sobre el diablo, algo que asusta, etc. Este hombre algo tendría para que lo dejaran estar en la sinagoga, porque en la sinagoga no podía entrar nadie inmundo, lo echaban. Algo tendría este hombre para que estuviera ahí y pasara desapercibido. Pero esta es la historia de Dios. Y Dios entra en la historia de este hombre también. Y este hombre que estaría pasando desapercibido en la sinagoga, de repente tiene un encuentro con Jesús. No se puede estar indiferente cuando tienes un encuentro de Jesús, cuando oyes sus palabras, cuando ves sus hechos. Es interesante que Lucas no dice que el demonio o el espíritu inmundo había poseído al hombre, dice que el hombre tenía el espíritu inmundo. Es posible que incluso, como ocurre con algunas personas, quería precisamente tener un acercamiento hacia el diablo. Hay gente hoy en día que hace eso, que vende su alma al diablo, que se mete en oscurantismos, ouijas y cosas de estas. Algunos lo hacen por juego, pero el problema está en que cuando juegas con el diablo, después no tienes control sobre él. Jesucristo es el único, Dios es el único que tiene todo el poder sobre el maligno. Nosotros, cuando jugamos con eso, podemos tener problemas. Y seguramente este hombre se encontraba oprimido, cautivo de este poder. Tanto que la presencia de Jesús para él era molesta allí en la sinagoga. ¡Déjanos en paz, Jesús Nazareno! Eso lo podemos ver. Hay personas que les molesta cuando oyen hablar de Jesús. Ahí vemos la influencia del diablo en este mundo. Puedes hablar de lo que sea, pero cuando oyen hablar de Jesús, ¡ay, déjame en paz! No me vengas ahora otra vez con esto. Ahí vemos cómo es el espíritu del diablo. Y a veces nos puede confundir, porque dice, te conozco bien, tú eres el Santo de Dios. Antes ha dicho, ¿has venido para destruirnos?
Precisamente es el propósito de Jesús cuando fue a liberar a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, acabar con las obras del maligno, como dice en otro texto. Claro que ese es el propósito. Pero nos da la impresión de que el demonio conoce a Jesús y bueno, eso es una buena cosa, puede parecer. Pero Jesús le dice, cállate. Y en el versículo 41, cuando Jesús vuelve otra vez a echar demonios de otras personas, estos demonios le decían, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús los reprendía y no los dejaba hablar. Dice aquí porque sabían que Él era el Cristo. Dios no necesita el testimonio de los demonios. En Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan, pero también nos dice que una fe sin obras es muerta. No sirve de nada que tú confieses que Jesús es el Hijo de Dios sin más, o que sepas que es el Santo de Dios, si no te sometes a su autoridad, así como le pasa a los demonios. Ellos precisamente lo que quieren es destruir, es hurtar, es hacer daño, es ir en contra del plan de Dios, y Dios lo que quiere es todo lo contrario, restaurar, hacer bien, darte vida y vida en abundancia, como dice el Evangelio de Juan. Por eso Jesús tenía que decirle a las personas, a los demonios, cállate. Los silenciaba. Además, cuando decía porque sabían que Él era el Cristo, se refiere a que sabían que Él era el Mesías. Y el diablo precisamente da esa información parcial o eso de Dios que todos quieren oír. Es el Mesías. Un poquito antes, en el mismo capítulo 4, el diablo ya estaba tentando a Jesús, diciéndole que Él era el dueño de todo y podía darle de todo si se postraba ante Él y reconocía su autoridad. Y precisamente cuando el diablo decía tú eres el Hijo de Dios, o quería decir que tú eres el Cristo, es para dar la impresión de esa visión parcial de la necesidad de la gente de un político o de un guerrero que le salvara del Imperio Romano, o que le salvara de todos sus problemas, de todas sus enfermedades, de todas sus miserias. No tengo nada de comer, no llego a fin de mes, necesito a alguien que me dé todas esas cosas. Pues aquí tienes al Mesías, aquí está el Cristo. Y esa visión parcial de un Dios que suple todas mis necesidades, que me bendice siempre, es una visión, como decimos, parcial. Porque la visión que quiere presentar el Evangelio es que no se puede llegar a Dios si no es a través de la cruz de Cristo. Y esa es la parte que el diablo no decía, y por eso Jesús le tiene que decir, cállate. Se lo dijo también a Pedro, cuando le dijo, que no te ocurra esto, cállate. Porque Jesucristo tuvo que ir a la cruz para salvarte a ti y a mí y traernos la verdadera libertad. No podemos consentir que estos mensajes que nos vienen sobre falsas libertades ocupen nuestras vidas y ocupen la vida de nuestra iglesia. Jesús no solamente demuestra su autoridad con sus hechos sobre los demonios, sino también sobre las enfermedades. En los versículos 38 y 40 vemos dos casos. Uno en el que actúa con la suegra de Pedro. Dice aquí, tenía una fiebre muy alta. La manera que tiene Lucas de describir esto no es como hoy en día, que le puso el termómetro o le puso la mano así y dice, madre mía, tienes una fiebre. No. La idea es que fiebre para la época era una enfermedad. Una enfermedad que también oprimía, quebrantaba, esclavizaba. Eso lo hace la enfermedad. Cuando algunos hemos tenido que estar confinados, ¿verdad?
La enfermedad hace mucho eso. Y hay gente que tiene miedo de la muerte, miedo de la enfermedad, y vive con ese temor constantemente. Y a veces nos podemos explicar, bueno, sí, pero no siempre se cura este o aquel, Dios no siempre cura, ¿por qué? Pero siempre produce libertad, aún en medio de la enfermedad. Por eso aquí usa la expresión, reprendió a la fiebre. Nos da esa idea de como si la enfermedad o si la muerte fuese una autoridad que hace falta que sea reprendida en el nombre de Jesús para que ocurra una verdadera libertad en las personas. En el versículo 40 ocurre igual. A la puesta del sol, recordamos que era un día de reposo, llevaron ante Jesús a toda clase de enfermos. La manera de expresarlo aquí es un poco así como que el sol ya se estaba poniendo y estaban impacientes en que terminara el día de reposo para poder ir a Jesús. Y Él los curaba poniendo sus manos sobre cada uno de ellos. Ahí tenemos la autoridad de Jesús en sus palabras y en sus hechos. Ahora, ¿qué ocurre cuando Jesús nos libera? ¿Qué ocurre cuando Jesús te libera? No vemos aquí qué es lo que pasaba con los que eran curados, vamos a decir así, o se les expulsaba el demonio. Es interesante que en el versículo 35 dice aquí, el demonio derribó al endemoniado y salió de él sin hacerle daño alguno. La restauración que produce Jesucristo es total, no deja secuelas, vamos a decirlo así, sin hacerle daño alguno, pero podemos ver el efecto de la liberación que produce Jesucristo, sobre todo en la suegra de Pedro. Ella también tuvo una recuperación total cuando fue curada de aquella enfermedad, y dice en el versículo 39, levantándose al instante, les servía. ¡Qué maravilla! Dios nos libera en Jesucristo para que lo sirvamos. Parece algo contradictorio, ¿verdad? Yo ahora soy esclavo del mundo, soy esclavo del pecado, de las enfermedades, del diablo, todo esto, y ahora Jesús me libera y ahora voy a ser como otro esclavo de Jesús, o esto paso de una esclavitud a otra. La Biblia nos enseña que el servicio a Dios es tal como hemos sido diseñados desde el principio. Hemos sido diseñados para servir a Dios. Esa es la verdadera vida, la vida plena, la vida que vale la pena vivir. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Toda la Biblia nos lleva diciendo, Dios, volved, volved, porque Él tiene misericordia. Las personas decidieron no servir a Dios, servirse a sí mismos, y cayeron en un estado malísimo. El pecado, separados de Dios. Pero el servicio a Dios es una bendición. La verdadera libertad trae precisamente servicio a Dios. Y los que ya hemos sido liberados, vale la pena que reflexionemos en eso. ¿Qué estamos haciendo con la libertad que Jesús nos ha dado? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿No es una bendición que en su autoridad, en su poder, podemos servirle? ¿Podemos seguir extendiendo estas buenas noticias al resto del mundo? ¿Lo estamos sirviendo realmente? Y nos preguntamos, finalmente, ¿qué hacemos ante situaciones de opresión? ¿Qué hacemos cuando vivimos en un momento, voy a decir de esclavitud, pero gracias a Dios, dice la palabra de Dios, que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Si ya has entregado tu vida a Cristo, ya eres totalmente libre, pero a veces vivimos en situaciones en las que nos cuesta seguir adelante, que tenemos esa opresión. ¿Qué hacemos? El versículo 42 nos da una pista sobre la actitud de Jesús. Cuando amaneció, Jesús salió de Capernaum y se retiró a un lugar desierto. Sorprende que Lucas, que le da tanto énfasis a la oración, no nos diga nada de qué es lo que estaba haciendo Jesús. Nos tenemos que ir a Marcos, donde nos dice que ahí Jesús oraba. Qué importante tener una vida
de oración, precisamente para las situaciones de opresión y en general. A veces podemos caer en situaciones de opresión porque caemos en momentos de vulnerabilidad y no oramos. Hay momentos en los que tal vez el cansancio, tal vez los problemas, tal vez el tiempo, no tengo tiempo, las preocupaciones, etcétera, hagan que no dediquemos tiempo a orar. Es fundamental. El mismo Señor Jesús, que tiene toda autoridad, de mañana temprano se retiraba a lugares desiertos para orar. No en el libro de Lucas, en Efesios conocemos en el capítulo 6 que Dios nos da el recurso de la armadura del cristiano ante situaciones de opresión del maligno, precisamente. Nos habla precisamente del yelmo de salvación. Ya lo hemos dicho antes. Si tú no tienes todavía a Jesucristo, no tienes ese yelmo de salvación, no tienes todavía esa seguridad, solo en Jesucristo hay seguridad contra el maligno. En 1 de Juan también lo dice, en el capítulo 5, versículo 18. El que tiene al Hijo, el maligno no le toca. Muy importante. Que tengas a Jesucristo como primer paso. Pero si ya tienes a Jesucristo, por supuesto, ya hemos dicho lo importante que es esta vida de oración, pero sorprendentemente algo que ayuda en estos tiempos difíciles es lo que dice Jesús en versículo 43. Es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios a otras ciudades, porque para esto he sido enviado. ¿Qué es lo que hace en realidad la oración? Cuidado, la oración a veces se puede usar como si fuera una superstición. ¡Ay! No he orado. ¡Uf! Ya está, me va a salir mal. No he orado, me va a sentar mal la comida. Hay gente que tiene la superstición igual que puede tener conjuros, fórmulas o una vía de escape. La oración, como lo vemos en la vida de Jesús, nos ayuda a centrarnos en el llamamiento que Dios tiene para nosotros y en su propósito para nuestras vidas. Y eso es lo que nos dice Jesús. Dice, para esto he sido enviado. Ahora bien, igual que Jesús demostraba su autoridad con palabras y con hechos, nosotros también enfrentamos estas situaciones anunciando el Evangelio del reino de Dios. No estamos anunciando el reino del diablo. Estamos anunciando el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Buenas noticias que traen verdadera libertad, que traen justicia. ¿Cuánta necesidad tenemos de esto? Es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios. Precisamente cuando las personas le decían a Jesús, no, quédate aquí, quédate aquí. Jesús dice aquí en el capítulo 4, el versículo 37, la fama de Jesús se difundía por toda la región, todos querían ir a él, estaba siendo famoso. Pero él iba a lugares desiertos y se centraba en su propósito. Él no vino para recibir aplausos, para ser un héroe, para decir, mira, qué bien, cómo habla, cómo hace, cuántas cosas. Él vino precisamente para anunciar el Evangelio del reino de Dios. Y Él extiende esta misión a sus hijos, a aquellos que han sido liberados, a aquellos que son llamados a servirles en situaciones de opresión. Anuncia el Evangelio del reino de Dios. Hay un reino a ser conquistado y solamente puede ser ocupado por el reino de Dios. Y Dios nos encarga a sus hijos a conquistarlo con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad de Jesucristo, en el nombre de Dios, en el nombre del Padre. ¿Estamos dispuestos a estos principios, a estos retos, a estos desafíos?
¿O vamos a seguir dándole vueltas a nuestra situación de conflicto, de aflicción, de opresión? Este mundo sigue esclavizado. Cuando vamos por las calles y hablamos con la gente, lo notamos. Notamos una situación de esclavitud. Necesitan a Cristo para ser liberados. Necesitan las personas a Jesucristo para ser liberadas. Así que es nuestra misión llevarles esta palabra de liberación. Y ya por último vuelvo a repetir, si todavía hay alguna persona que aquí todavía está en esa esclavitud, ríndete ante el señorío de Cristo y serás totalmente libre. Amén.